no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Paulo Freire. Con motivo de cierre de nuestras actividades pedagógicas del ciclo escolar 2020-2021, el personal docente y administrativo, en coordinación con la comunidad estudiantil de la Universidad del Pueblo de San Pedro Pochutla, Oaxaca, se congratula en presentar el siguiente programa virtual, en donde estaremos iniciando con una conferencia muy interesante y posteriormente la presentación de algunos trabajos de nuestros alumnos como muestra del aprendizaje en cada una de las carreras que nuestra Universidad del Pueblo les ofrece. Como primer número tenemos las palabras de bienvenida por el maestro Cristóbal Morales Filios, coordinador general de la Universidad del Pueblo, Pochutla. Muy buenos días, con el permiso del rector de la Universidad del Pueblo a nivel central, con el permiso de la Secretaría General, secretario académico de investigación y posgrado, secretario de extensión y difusión de la cultura, secretaria de la Contraloría General y secretaria de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Estimados coordinadores generales, académicos y administrativos de los diferentes planteles en el estado de Oaxaca y estudiantes en general que nos acompañan. Es para mí una gran satisfacción dar la bienvenida a un selecto auditorio que hoy nos acompañan en este importante evento que marca un precedente histórico por su importancia y por ser la primera vez que se realiza el cierre de actividades del ciclo escolar 2020-2021. Gracias a los esfuerzos para organizar y llevar a cabo una actividad académica en conjunto como la que vamos a proyectar y escuchar a una ponente el día de hoy. Bajo esta perspectiva, podemos llegar a la meta que todos queremos y a lo que la sociedad oaxaqueña espera de sus universidades: eficiencia, compromiso y responsabilidad social. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Gracias, maestro Cristóbal. En la Universidad del Pueblo se pretende generar procesos de comunicación entre el conocimiento científico acumulado en la sabiduría indígena y el conocimiento científico generado por la humanidad, pero señalando que esa comunicación no puede partir de la imposición, porque entonces no es comunicación y mucho menos diálogo. A continuación, conversatorio Sexualidad Consciente por la terapeuta holística, la doctora Alicia Ferreiro, emprendedora del Tantra y de la sexualidad consciente en Portugal, a quien me voy a permitir leer parte de su currículum. La doctora es fundadora del proyecto Mujeres Empoderadas en Portugal, Tantra y Sexualidad Consciente, creadora del proyecto Despertar Holístico, Alicia, Tantra es Amor, en Hridaya Yoga Mazunte, México, La Luz y la Sombra en True Tantra, Anat Rudra en Dinamarca, DNA Básico en Theta Healing, by Viena Estival, Portugal, Coaching y Comunicación en Secoa, Portugal, Sabiduría Orgásmica Chamánica en True Tantra, Anat Rudra en Dinamarca, Yakshen, Prácticas de Salud y Longevidad en Associação Daoísta de Portugal, Reiki, nivel 1 y 2, posgraduación en terapia asistida por animales por parte del Instituto Superior de Psicología Aplicada de Lisboa, Portugal, reflexología en IEPS, Portugal, y enfermería en Lisboa, en ESEL, que es la Escuela Superior de Enfermagem de Lisboa, Portugal. Bienvenida, doctora.
Hola, buenos días. Bueno, ahí en México, ¿no? Muchas gracias por presentarme bueno, por hacer la presentación. Am, entonces ¿puedo empezar? ¿Ya? Adelante. Bueno, vale. Entonces, hoy vengo a hablar un poco de lo que es la sexualidad consciente. Am, Más que todo, vengo a hacer la diferencia, que es la diferencia de tener o de practicar la sexualidad normal, o que es conocida como normal, de la consciente. Entonces, más que todo, podemos empezar con la palabra consciente. La palabra consciente viene del latín, de la palabra conscientia. Y conscientia significa como con conocimiento, que es la capacidad de saber discernir. O sea, yo cuando voy a practicar sexualidad consciente, estoy en presencia y estoy con noción de lo que estoy haciendo. Lo que pasa en la mayor parte de la, de la, la forma como la gente vive la sexualidad es que uno se parte para un acto sexual sin saber mucho lo que está haciendo, o sea, parte deliberadamente, sea con quien sea, en qué momento fuera y de qué forma sea. Entonces no se piensa mucho, no se toma la atención, la debida atención para practicarlo de una forma consciente que sea respetuosa conmigo misma y con el otro. Y eso es válido para cualquier tipo de relaciones sexuales, sea entre mujeres, entre hombres o entre mujer y hombre. Um, entonces, la práctica de sexualidad consciente tiene mucho que ver con estar en esta conciencia, estar en presencia, haber este respeto, tener una intención también, que es con quién lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer, y tener más que nada responsabilidad de sus propios actos, conmigo mismo y con el otro. Entonces, se puedo hacer así una pregunta, o si alguien me hiciera esta pregunta, que es: ¿qué tipo de requisitos son necesarios para poderse practicar la sexualidad consciente? Entonces, más que todo, este camino de la conciencia demanda que yo me va a hacer un trabajo de autoconocimiento, de evolución, de conocerme a nivel personal, um, bucear en mí misma, en uno mismo, para que pueda conocerme a mí, mi autenticidad, mi esencia, mi pura verdad, porque es solo a partir de esta conexión con mi esencia, con mi verdad, que yo puedo hacer parte de un acto consciente, cuando estoy a observarme a mí misma, cuando me conozco a mí misma. Entonces, es muy necesario que la gente se empiece como a indagar de sí mismos cuál es su verdad, qué es que está compartiendo con el otro. Eso es fundamental. Otra de las cosas es que uno, y principalmente los jóvenes de estos tiempos, como no hay normalmente, como hay todavía un gran tabú relativo a la sexualidad, la gente tiene que buscar formas de aprenderlo, ¿no? Entonces, si antiguamente se buscaba en los libros de sexualidad, hoy en día es muy común que más hombres, pero también ya mujeres lo hacen, que aprendan de la sexualidad a través de la pornografía. Entonces, y la pornografía es un pésimo manual para aprendizaje, porque más que todo o primer que todo, es como una ficción, ¿no? Es una historia que es contada y que no corresponde a la verdad. Hay muchas cosas que no pasan como se pasan en la realidad. Entonces, eso puede dañar mucho la forma como uno va a vivir la sexualidad, porque no hay envolvimiento, la persona no se involucra emocionalmente con la otra, todo es muy rápido, es muy enfocado en los genitales,
a también una falta de respeto y cuál es el papel o el rol que la mujer desempeña y que el hombre desempeña también. Entonces hay una idea muy errada. Entonces, para practicar la sexualidad consciente hay que quitar todas las ideas erradas que habemos colectado a lo largo de los años de lo que es practicar la sexualidad o practicar un acto sexual. O sea, uno más que tú tiene que salir de lo que piensa que es y volver al momento presente. O sea, estoy aquí y no estoy pensando en otras cosas, estoy aquí en presencia con mi pareja, digamos así. También las creencias limitantes van a afectar mucho la forma como la gente vive normalmente su sexualidad. Principalmente, bueno, eso es válido tanto para mujeres como para hombres. Entonces, por ejemplo, las mujeres tiene algunas creencias que por ejemplo, se van a demostrar que les gusta la sexualidad o el placer, que ya tienen miedo de ser vistas como unas prostitutas. Bueno, ¿no? Porque ellas normalmente no hay problemas de enseñar que sí, me gusta, ¿no? Sí, lo quiero. Entonces hay mujeres que como tienen la creencia limitante de la religión, entonces, y no se quieren equiparar a estas mujeres, entonces tienden a cerrarse, suelen a cerrarse, suelen a no demostrar lo que verdaderamente les gusta, e inclusivamente no se permiten disfrutar el placer, no se permiten descubrir el placer. Igualmente, los hombres, esto para dar apenas solamente un ejemplo, el hombre que tiene mucho esta creencia que cuanto más mujeres puede interagir sexualmente, más poderoso y más macho latino es. Entonces, esta es la creencia de la sociedad. Entonces, el hombre se orgulla de tener muchas parejas, cuando la verdad es que termina que no se involucra emocionalmente con ninguna y tal vez no las trate como mujeres, ¿no? Como personas con sentimientos y que las vean como objetos. Y la verdad es que quieren tratar de su deseo sexual, de solucionarlo, pero lo que pasa es que muchas veces están buscando intimidad cuando lo están haciendo. Entonces, pero al mismo tiempo, como tienen miedo de expresar sus emociones, lo que pasa es que cuando llega el momento en que se empiezan a sentir que las emociones por la persona, por la pareja están llegando, ellos huyen porque no quieren contactar con sus emociones, porque en la sociedad el hombre que escucha sus emociones y les da voz, suele ser considerado menos, que no es un hombre de verdad, porque un hombre no puede llorar, un hombre no puede hacerse de débil, siempre que tiene que tener esta postura muy de fuerte, que puede aguantar todo. Entonces hay que quitar todas estas creencias y hacer este trabajo de autoobservación, de análisis, que es que tengo que bucear verdaderamente dentro de mí para que pueda ver qué es que me está bloqueando, qué es que me está impidiendo de conectar con la persona desde mi autenticidad, dónde está el bloqueo. Entonces ahí se hace ese trabajo de introspección para que yo pueda conocer las creencias que tengo enraigadas. Igualmente es muy importante que pasa, y esto tanto es válido para la sexualidad consciente como para las relaciones conscientes, que es uno suele buscar en el otro el placer, suele buscar la felicidad en el otro, y eso es tan errado porque pasamos, o sea, yo tengo mi propia vida, si yo voy a depositar la responsabilidad del otro me dar el placer o del otro me hacer feliz, siempre que este otro
me decepciona y yo voy muy abajo, ¿no? Emocionalmente. O sea, yo no me estoy tornando responsable de mi propia felicidad, de mi propio placer. Entonces hay que cultivar este amor propio, esta autoestima. Hay que trabajar también la autovalorización o valoración, perdón. Porque sin esto yo siempre voy a culpabilizar el otro cuando el otro no corresponde con las expectativas todas que yo deposito en él o en ella para que yo pueda tener mis necesidades acogidas, ¿no? Entonces, es muy importante igualmente que la persona pueda construir una buena imagen de su cuerpo para que esto no va a afectar la forma como la persona está mientras está en el acto sexual con el otro. Porque si yo no me siento bien con mi cuerpo, yo voy a tener vergüenza, tal vez no voy a disfrutar del placer porque estoy preocupada que es que el otro piensa de mi cuerpo, que es que el otro se le va a gustar, no le gusta. Entonces, si yo sigo en la mente, siempre siendo dominada por mis pensamientos, entonces yo no me puedo realmente entregar al placer. Entonces hay que hacer este trabajo de responsabilidad personal. Entonces, ¿qué es más importante aquí? Este hecho, por ejemplo, de la presencia. Hay muchos hombres e incluso mujeres que están teniendo un acto sexual con alguien, pero no están excitados por estar con esta persona en este acto, pero están visualizando contenidos o memorias, que pueden ser memorias reales de historias pasadas con otra persona, o puede ser, por ejemplo, contenidos virtuales que han visto en Internet, por ejemplo, en pornografía, o que necesitan incluso de estar viendo una pantalla de pornografía para que se queden excitados cuando están con su pareja. Entonces, le van a buscar el estímulo de la excitación afuera y no en el momento presente de conexión con el otro. O sea, si yo estoy con alguien, lo que es supuesto es que yo me excite con la presencia del otro, con la conexión, con el toque del otro, con la mirada del otro, con la interacción física que hay con el otro. Entonces, es muy importante estar verdaderamente en presencia. ¿Cómo es que se practica la presencia? Si yo, por ejemplo, estoy en un acto sexual, pero estoy pensando, mira, tengo que buscar los niños a la escuela, mira, tengo que preparar la cena, o mañana tengo que despertar cedo y ya está muy tarde, temprano, perdón. Por veces me salen palabras portuguesas, entonces, ¿y qué más? Entonces, en este momento que la persona está pensando, siendo dominada por sus pensamientos, la persona no va a estar en presencia. ¿Por qué? Porque yo necesito de estar en mi cuerpo para que pueda sentir el placer y que para que la conexión con la otra persona pueda existir. Porque si yo estoy solamente en mi mente, si estoy preocupada con mi cuerpo, como ya había dicho, o si estoy preocupado, que suele mucho pasar con los hombres que están muy preocupados con su performance sexual. ¿Será que ella está gustando, que le está gustando? ¿Será que lo estoy haciendo bien? Entonces la gente pasa demasiado tiempo en la mente y es por eso que muchas veces la gente termina un acto sexual y se sienten vacíos, sea la mujer, sea el hombre. ¿Por qué? Porque esta conexión verdadera no está pasando, no es verdadera, no existe, ¿no? Entonces esta presencia en el cuerpo, que mi mente o mi cerebro es el órgano sexual más grande que existe. ¿Y qué significa esto? Que yo lo puedo utilizar para sí activar mi energía sexual o lo puedo utilizar para no activar por nada mi energía sexual. Entonces, sí, es muy importante que uno pueda tener
dominancia sobre sus pensamientos y cómo es que uno puede llegar a dominar sus pensamientos. Y ahí les comparto un poquito de mi experiencia del pasado, o sea, hace años yo me identificaba con mis pensamientos. Entonces, en esta identificación, yo pensaba que yo era solamente mis pensamientos. Entonces, los pensamientos eran míos, yo era los pensamientos. No había otra forma. Cuando empecé a meditar, o sea, me entregué a la meditación, pudo, y para mí es una herramienta muy increíble para que yo pueda empezar a discernir entre lo que son mis pensamientos y lo que es mi corazón, mi esencia, cuando es que habla la voz de mi corazón, cuando es que me habla la intuición y reconocer que hay pensamientos que me pueden pasar por la cabeza, porque básicamente son circuitos eléctricos, ¿no? Son impulsos neuronales que pasan en las sinapsis de los neurones. Entonces, eso siempre está pasando, siempre llega a pensamientos. Y si uno no hace ese trabajo, piensa que está llevado por sus pensamientos. Esto lleva también, por ejemplo, a la ansiedad. Entonces, la meditación es, por ejemplo, una herramienta donde yo puedo entrenar cómo domino mis pensamientos para que cuando yo llegue al acto sexual, yo no esté dominada, no esté siendo dominada por la mente y que me pueda como quitar, apagar esos pensamientos, ponerlos de un lado, no darles energía y volver al momento presente. Igualmente, cuando yo vuelvo a este momento presente, a mi cuerpo, a todas mis células, es cuando yo realmente me permito entregar al placer. Entonces, también esto es una forma de disfrutar más del acto sexual. Cómo es que también, otro punto que también es muy importante, es que en vez de mirar el otro como un objeto de placer, o por ejemplo, como muchos hombres miran las mujeres como es un orificio donde yo voy a introducir mi pene para gozar mi placer, entonces porque eso es como, bueno, hay muñecas insuflables para eso, ¿no? O sea, las mujeres, nosotras tenemos tanto derecho a ser tratadas como seres humanos, como que tienes en cuenta mi intelectual, tienes en cuenta mis emociones, mi personalidad, o sea, que me valoras y que me respetas como ser humano. Entonces, de alguna forma es como mirar el otro de una forma holística, y holística es precisamente esto, que envuelve mi componente mental, mi componente física, mi componente energética y emocional. O sea, yo ahí estoy y veo la persona como un todo, como un ser integral, ¿no? Entonces ahí ya puedo conectarme con todas sus dimensiones, porque esto es el acto sexual. La gente piensa normalmente que es un acto físico, que es una interacción de los cuerpos, y muchas veces pasa que es solo eso, porque la gente no está abierta para más, pero esto es, yo diría, como 10% de lo que se puede disfrutar de la sexualidad, porque si yo me permito estar en presencia total, mirar a la otra persona como un ser humano y no como un objeto de placer, entonces ahí sí yo puedo tener de las experiencias más increíbles que se puede tener en la vida, porque hay una conexión y nuestras energías se mezclan, nuestras emociones se intercambian, y hay interacción. Los cuerpos físicos sí, también interagen y se dan placer uno al otro. ¿Y qué falta más? Y la parte mental, o sea, que podemos también alinear mis pensamientos, mis acciones con mi esencia y compartirlo con el otro. No compartir porque pienso que se debe hacer así, no, compartir desde mi autenticidad. Y eso es súper, súper importante. Es en este encuentro de dos personas que se permiten estar en la autenticidad, y cuando hablo de la autenticidad, es como que
no sé si ustedes conocen esta imagen, que hay dos máscaras que cubren toda la facis, como que de dos personas que se están interactuando, pero yo pretendo ser una otra persona y enseño a esta otra persona que yo no soy y el otro hace lo mismo. Entonces, este es como un juego de máscaras en que yo no me doy a conocer al otro, el otro no se da a conocer a mí, esto porque hay mucho miedo de la vulnerabilidad. Entonces, es muy importante que yo me permita enseñar mi lado vulnerable, que yo comunique desde mi autenticidad en vez de comunicar desde esta persona que yo he creado para me proteger de la sociedad, que yo pueda compartir desde mi esencia. O sea, no tengo que decir que sí o que no, porque normalmente se dice o porque normalmente se hace, pero tengo que decir, mira, a mí no me gusta o no lo quiero hacer así, o qué tal si lo hacemos de otra forma, porque esta forma no es buena para mí, por ejemplo. Entonces, eso es muy, muy importante. Asumir también la responsabilidad de su propio placer y cómo es que esto se hace. Entonces, la gente se puede conectar con su propio placer y hay una práctica, la masturbación, bueno, así es conocida, que donde uno o una mujer se va y bueno, se da placer a sí misma o a sí mismo. Entonces, pero esta es una práctica que está ahí muy, ¿cómo lo digo? Es como una rutina casi para algunos, ¿no? Y se hace como de una forma automática y se hace para quitar las emociones, la frustración, el estrés, y que, bueno, es que ya estoy aburrido, lo voy a hacer. No hay conexión con las emociones, es precisamente el opuesto. ¿Por qué? Porque si yo estoy aburrida o enojada con algo y me voy a tocar en el acto de la masturbación, yo lo que quiero es desconectarme de estas emociones, sacarlas porque no me gusta, porque me molesta, porque quiero estar más aliviada, ¿no? Más liviana. Entonces, la masturbación sí es una forma de uno conocerse a sí mismo, pero yo en este camino de la sexualidad consciente he conectado con un otro concepto que no es la masturbación, se llama el autotoque amoroso, que para mí me gusta mucho este nombre, porque realmente espeja lo que el acto es. Realmente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la masturbación se enfoca demasiado solamente en los genitales y el autotoque amoroso es mucho más que esto. Entonces los genitales son un pedacito de lo que yo me conecto. Entonces yo con el autotoque amoroso yo me puedo tocar de diferentes formas y pasar mis manos por todos los puntos de mi cuerpo, porque en este acto yo me permito conocerme a mí misma, percibir cuáles son mis zonas erógenas, porque las zonas erógenas son variables consonantes a la persona. Hay gente con zonas erógenas muy, muy distintas. Entonces, en este acto yo me puedo conocer a mí mismo, yo puedo conectarme con qué emociones me vienen cuando yo estoy me tocando, incluso en las partes del cuerpo que no me gustan. Esto es muy importante y es una práctica que recomiendo a todos, porque uno se permite hacer diferente para descubrir cosas diferentes en su cuerpo y después, cuando llega a los genitales, también permitirse experienciar una otra forma de tocarse, porque hay muchas formas diferentes y uno tiende a encontrar una forma y se apega a esta forma y siempre lo hace así por toda la vida. Entonces esta persona está condenada a no conocer otro tipo de placer que no sea solamente de esta forma que ella conoce. Y que es también muy importante, es muy importante que yo en este acto yo me permita o sea, yo solo voy a disfrutar de este acto cuando yo estoy también, y una vez más, en presencia total, porque si estoy en la mente no puedo sentir las terminaciones nerviosas de mi cuerpo, los sensores
que van a dar placer. Entonces, permitirme tocar de diferentes formas y estar en esta presencia es fundamental para que yo pueda descubrirme. Si yo me descubro y se conozco cómo es que me gusta, cómo es que tengo más placer, yo puedo, desde mi seguridad, porque ya me conozco, ya sé cómo funciono, ya sé dónde es que quiero ser tocada, yo puedo comunicar esto al otro de una forma abierta. Ahí yo ya sé qué tipo de estrategias yo podré utilizar o decir al otro para utilizar para que juntos podamos llegar a este placer inmenso. Y que pueda, o sea, en esta seguridad yo ya no tengo más problemas de decirlo, porque muchas veces nos preguntan, principalmente a las mujeres, ¿cómo es que te gusta? Y la mayor parte de las mujeres no lo saben contestar porque no se conocen a sí mismas. Entonces es muy importante que empiecen a practicar este acto. Igualmente, el autotoque amoroso es un toque que se hace sin el objetivo del orgasmo. O sea, uno se puede tocar sin que llegue necesariamente al orgasmo. ¿Por qué? Porque cuando uno está totalmente enfocado en llegar al orgasmo, uno no va a disfrutar del camino. Y si no disfruta del camino, no llega al orgasmo. Entonces, igualmente, para muchos hombres muchas veces están enfocados en llegar al orgasmo de toda la manera, terminan porque se quedan tan ansiosos en concretar el orgasmo, en eyacular, que se pierden en el camino. Entonces, con esta ansiedad es lo peor. Entonces, por eso es el autotoque amoroso, que es muy importante para que uno se pueda disfrutar del camino. Como que si uno hace una caminata a un cerro, al topo del cerro, que pueda llegar al topo, pero que lo disfrute en el camino, ¿no? Porque si no disfrute el camino, ¿cuál es el sentido de llegar al cerro, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Qué más? Igualmente, tener atención al placer del otro. Hay personas que hoy que están muy enfocadas en sí mismas, en llegar a su propio placer y que tampoco se preocupan con el placer del otro. Entonces es importante que uno también se abra. Lo que pasa, por ejemplo, muchos hombres tienen, incluso las mujeres también, tienen problemas en comunicar, en preguntar, ¿cómo es que te gusta? Ahora, mira, a mí me gusta de esta forma. Porque, por ejemplo, tienen miedo de no estar haciendo bien, o si no preguntan es porque asumen que lo saben todo, y esto es muy errado porque después las mujeres pasa que tienen vergüenza de decirle, no, mira, me hace más así o más asá. Entonces, no, o sea, los van a tener problemas y porque la mujer después no va a sentir placer, por ejemplo, y el hombre piensa que lo está haciendo lo mejor porque ella no le ha dicho nada, entonces el hombre también poner también y la mujer su ego adentro, no dejar que el ego domine y le diga, mira, cuéntame, ¿cómo te gusta? Mira, cuéntame, ¿cómo es que quieres que yo lo haga, por ejemplo? Entonces, abrirse para escuchar el otro es muy importante. Otra cosa es estar atento, prestar atención o tomar atención para las reacciones del otro o de la otra persona, porque como la sexualidad es un campo de gran vulnerabilidad. Entonces, pasa que la gente tiene mucho miedo de hablar. Hay también todavía un gran tabú de la sociedad, de la religión que hay que desconstruir, pero la gente no habla, prácticamente no pregunta. Entonces, es muy importante que también uno pueda ver las reacciones del otro y en vez de ignorar y pensar, no, tal vez yo tenga percibido mal. No, si yo veo muchas veces es el lenguaje corporal, no verbal, que es eso que se tiene que observar porque es muy más amplia y comunicamos mucho más a través del lenguaje corporal que de las palabras.
Entonces, tomar atención a esto para que pueda percibir si algo pasa y si es necesario ajustar alguna cosa. Y hablé también de compartir los momentos íntimos desde la autenticidad. Entonces ahí pasaré adelante. La comunicación, que también ya hablé, de tener esta comunicación abierta con la pareja. Otra cosa que es muy importante, yo tener conciencia con quién yo me involucro a nivel sexual. ¿Por qué? Porque va a haber un gran intercambio entre energías, entre emociones, entre las características de la personalidad de la persona. Entonces, si yo me junto con alguien que tiene una energía que no me gusta, que no siento total confianza, que no sé si me voy a poner en una situación de peligro, que siento que puede venir alguna mala vibra de esta persona. Entonces es muy importante que yo tenga esta conciencia porque yo lo voy a recibir todo. Tanto las mujeres como los hombres. Entonces, hay una persona que se siente con una vibra, con una energía muy pesada, si yo me voy a involucrar sexualmente con esta persona, yo voy a recibir mucho de ella, que me va a hacer daño, y principalmente las mujeres, que acumulamos mucho de las emociones en el útero, no solo nuestras emociones, pero las cosas que recibimos de la pareja, porque ahí se va a depositar, entonces, energéticamente. Entonces, hay muchas mujeres que, por ejemplo, tienen enfermedades en su útero porque están recibiendo un monte de cosas que no interesan a nadie, para no decir otra palabra. Y entonces hay que tener esta conciencia, con quién es que me voy a involucrar sexualmente, qué es que quiero recibir de esta persona. Entonces hay que también aprender a exprimir mis necesidades, mis límites. ¿Por qué? Porque si yo digo que sí a la pareja, pero en la realidad yo quería decirle no porque ya no quiero más o porque no me gusta. O sea, ¿qué estoy haciendo cuando digo un sí al otro, cuando la verdad era un no para mí? Es que al decir sí al otro, yo estoy diciendo no a mí mismo. Entonces, yo no me estoy respetando, no me estoy escuchando, no estoy escuchando mi intuición, no estoy escuchando mi corazón, estoy yendo contra mí mismo, ¿no? Entonces, esto denota falta de autovalorización también. Entonces, es muy importante que yo sepa establecer mis propios límites, que pueda ser coherente conmigo mismo. Entonces, aprender a decir que sí cuando es un sí, aprender a decir que no cuando es un no. Hay mucha gente que tiene miedo de decir no al otro porque tiene miedo de ser rechazado, de ser abandonado. Y esto es un miedo que está en el inconsciente. Normalmente la gente no tiene esta conciencia. Entonces, hay que trabajar mucho esto, porque esto denota, una vez más, no solo falta de valoración propia, pero también falta de amor propio. Entonces, es muy importante que yo pueda cultivar, una vez más, este amor propio conmigo mismo para poder saber establecer límites que son saludables para mí y para el otro. Cuando uno, por ejemplo, escucha un no de la otra persona y se queda enojado, básicamente se está dejando llevar por el ego. Eso es de las peores cosas. ¿Por qué? Porque si yo me dejo, o sea, si yo la veo o lo veo y sé que, bueno, puede tener voluntades diferentes de la mía, entonces yo le puedo decir que no, o esta persona me dije que no, y yo, bueno, mi corazón sabe que yo soy uno, y yo también tengo mis propias voluntades, entonces mi corazón lo acepta. Pero lo que no lo acepta es el ego.
Entonces, una persona que se lleva demasiado por el ego, sí se va a quedar enojado con el no del otro, y esto pasa no solo en cualquier tipo de relaciones, sean profesionales o personales, como en el acto sexual. Entonces, cuando yo me quedo enojado y yo no estoy respetando los límites que el otro se está poniendo, ¿okay? Entonces, eso es muy importante. Como es que también se trabaja el ego. Una vez más, la meditación nos ayuda a tener mucha conciencia de las cosas, de las partes que nos constituyen, y cuando es que me estoy a identificar con el ego, cuando es que estoy a identificar y a escuchar mi corazón. Eso es muy importante. Entonces es muy importante también soltar todos los prejuicios, las creencias, por ejemplo, que uno tiene en la cabeza, y no tomar por sentado que lo sabe todo, y entonces permitirse preguntar al otro sin miedos de ser juzgado, y comunicarle sus preocupaciones, sus necesidades, sus pedidos. O sea, el otro hay que estar abierto para escuchar, y uno hay que tener esta libertad y no sentir juzgamiento por compartir desde su autenticidad sus preocupaciones, una vez más, pedidos y necesidades. ¿Qué más? Eso. Y otra cosa es respetar el ritmo de la pareja, no forzando nada solo porque yo quiero ya y ya estoy listo y ya quiero y quiero a mi manera y con la rapidez que yo quiero. Entonces es muy importante, si el otro va a llevar más tiempo para se quedar excitado, si el otro necesita otras estrategias para alcanzar el placer, entonces es muy importante que yo me permita respetar el tiempo del otro. Igualmente, si yo necesito más tiempo, si yo necesito de adaptarme de estrategias diferentes, yo también tengo que comunicar esto. Una vez más, es la comunicación abierta entre la pareja. Y esto es. Aquí quería compartir, ahora sí, le pido permisión para compartir algo desde mi pantalla. A ver. Ya puedo. Entonces, esto es algo. A ver. Así se ve. Este es algo que yo había compartido en la última conferencia, pero lo veo como súper importante, porque esto pasa mucho en la sociedad, en cualquier país, y es algo que no es valorado. Entonces hay mucha gente que sin querer, sin apercibirse, lo está practicando algunas formas sutiles de violencia sexual, y que piensa que no, y piensa que no lo está haciendo porque no lo ve mal. Entonces aquí traigo esto para traer conciencia a estos comportamientos que son muy usuales, son muy simples, pero que son ya alguna violencia sexual, ¿vale? Entonces, la primera es esta, que es tener sexo con quien es incapaz de dar consentimiento, en que el chico dije, vente, vámonos a mi casa, chula. Y ella ha dicho, ¿y mis amigas? Pues ya te dejaron, vente conmigo. O sea, ella no le ha dicho que sí, él ha insistido para que ella venga con él, e incluso le dije o le comunica que sus amigas no ya se fueran, ya la dejaron, como que está sola y ahora solo basta ir conmigo, sin querer saber si sus amigas están allá, si no. Entonces es importante que tanto chicas como chicos puedan tener esto en atención. Otra, cuando alguien nos toca sin consentimiento y la mujer pregunta, ¿qué te pasa? Oh, solo fue un pellizconcito. Bueno, esto es algo muy grave. Es que esto pasa en todo el mundo, principalmente a las mujeres, y los hombres no tienen esta noción
de cómo esto ya es una forma sutil de violencia sexual, o sea, esa es una falta de respeto, alguien nos está tocando en nuestro cuerpo y no tiene motivo para esto. Y yo no sé si existe alguna mujer que no tenga pasado por esto en el mundo, y no es por ser tan común que se debe ver como natural, como algo normal, porque no lo es. Es algo que es sin consentimiento y es sin respeto. Aquí, la coerción verbal para tener, ay, espera que no lo estoy viendo. Coerción verbal para conseguir sexo. Que la chica le está diciendo, ya no, y él, ándale, ¿por qué no? No quiero. Ah, luego que van a decir mis amigos que no me quieres, no seas así. Y esto es una coerción, esto pasa mucho también, que las chicas no se aperciben que están a ser cohibidas a actuar, a hacer algo que en verdad no lo quieren. Y el hombre también, como está tan enfocado, porque este es el momento en que la energía sexual está al rubro del hombre, y si la mujer, incluso que ella tenga, pero igualmente no lo quiere hacer, es el momento que el hombre hay que volver a sí mismo y decir, mira, estoy escuchando un no, entonces hay que respetarlo, es muy importante. El abuso sexual dentro del matrimonio. Entonces, por ejemplo, cuando hay estas parejas en que es el hombre que trabaja y la mujer que es doméstica, el hombre se siente en el derecho de pensar que su mujer siempre debe estar dispuesta a tener sexo porque no trabaja. Entonces, yo trabajo, a ti también te toca tu parte, como si la mujer se hubiera casado con él para hacer de su juguete sexual, ¿no? Entonces, hay que respetar esto, hay que tener mucha atención a esto, porque igualmente hay mucha violencia doméstica que pasa dentro del matrimonio. Otra, quitarse el condón sin avisar a la pareja, porque simplemente porque le estorba, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso y es también una falta de respeto, porque ambos han decidido usar el condón porque están de acuerdo que es la mejor opción para esta relación sexual. Entonces, es súper importante que haga este respeto, ¿no? Aquí, esperen un poquito, aquí, eso. Continuar un acto sexual después de que dijeron que pares. Y si ya le paramos, ¿en serio? Ay, nada más déjame terminar. Entonces, esto es de las cosas más comunes que pasa en la sociedad, que la mujer tiene que, o siente que debe esperar por su parcero o su pareja que se venga. Entonces, esto no está correcto, porque si la mujer le está diciendo para parar es porque algo pasa, porque no está sintiendo placer o porque ya no lo quiere más, o tal vez porque ya tiene algún dolor, y el hombre, como está tan enfocado una vez más en su energía sexual, que no lo escucha nada, entonces es muy importante que el hombre también le pueda escuchar a la mujer y que le pueda respetar una vez más la decisión del otro. Y bueno, esto es lo que quería aquí compartir. Ahora sí voy aquí a contestar, a ver, aquí. Algunas cuestiones que me han hecho. A ver, solo un poquito de agua. Entonces, la primera cuestión que me han hecho es, ¿qué es el orgasmo? Entonces, orgasmo es una palabra que viene del griego orgain. No sé cómo decirlo correctamente en griego, pero orgain, algo así, que significa básicamente un hinchazón, o sea, es un órgano que está en hinchazón, no es un órgano, perdón, es algo que está ahí como extremado, ¿no? Entonces, ¿qué es el orgasmo? Básicamente el orgasmo es la resolución de la respuesta del ciclo, de la respuesta sexual. O sea, es el pico
de placer que uno alcanza cuando ya no puede más. O sea, ya todos los sentimientos, todas las sensaciones, las emociones están llegando a un pico y la persona ya no puede más aguantar tanto placer, que sí, este es el momento del orgasmo. O sea, cuando uno tiene un orgasmo por la primera vez, no hay dudas, porque es algo tan intenso, tan extremo, que es imposible de no detectarlo. Pero igualmente depende de lo que es el concepto que la persona tiene del orgasmo. Entonces hay gente que tiene un concepto errado de lo que es el orgasmo y piensa que no los tiene a pesar que los tiene en la realidad. Entonces, ¿qué pasa aquí en el orgasmo? Hay una irrigación sanguínea que es muy extrema en los órganos genitales y que viene acompañada con contracciones de los músculos vaginales y del útero cuando es en la mujer. O entonces de la próstata y de los músculos pélvicos del hombre. Entonces, estas contracciones juntamente con un pico de placer muy grande. Aquí también me preguntaron sobre las diferencias, cuáles son las diferencias entre el orgasmo femenino y el orgasmo masculino. Entonces, hay aquí unos datos que son muy interesantes y que van a explicar muchas cosas. Entonces, el hombre, para que su pene se llene se quede erecto, o sea, que se llene de sangre, solo necesita de 10 mililitros. Si pensamos en 10 mililitros como una seringa, ¿no? Entonces es muy poco. El hombre solo necesita 10 mililitros de sangre para que su pene se quede erecto. Y las mujeres, ¿cuánto es que las mujeres necesitan? Las mujeres necesitan de 200 mililitros de sangre para llenar sus órganos sexuales y para quedarse con sus genitales también erectos, porque es hecho de tejido eréctil también, o sea, hinchados, ¿no? Y de ahí es la importancia de los preliminares. De ahí se puede comprender que las mujeres van a llevar mucho más tiempo para quedarse excitadas comparando con los hombres. Y por eso el hombre tiene que, si ella está demasiado excitado, se conoce esta diferencia fisiológica del cuerpo femenino, empieza a saber que, bueno, es entonces natural, no pasa nada grave. No es un problema, porque no es un problema, es una característica fisiológica del cuerpo femenino. Entonces hay que tener, sí, paciencia para que la mujer se pueda tener excitación suficiente para querer avanzar para el acto sexual. ¿Qué más? Sí, esto explica, por ejemplo, también que, por ejemplo, muchas veces con un beso, depende de la mujer. Hay mujeres que se quedan excitadas, pero llevan mucho más para que se queden, por ejemplo, lubricadas con un beso apasionado, ¿no? Con mucha pasión. El hombre, muchas veces, con un beso ya se queda erecto, ¿no? Fue 10 mililitros para el pene y ya, listo. Entonces, sí, eso esta diferencia es muy importante. Más, aquí el orgasmo masculino suele a ocurrir muy más rápido que el orgasmo femenino con la penetración. Hay muchas mujeres que llevan mucho tiempo a alcanzar este orgasmo, igualmente por esto, con la penetración, igualmente por esto, porque necesitan de mucho más sangre en sus órganos genitales. ¿Por qué? Porque el orgasmo pasa cuando hay una gran irrigación sanguínea. Si no hay, es más difícil o no se llega al orgasmo. Entonces es muy importante también el hombre no se apresurar porque la mujer solo va a tener placer después de algún tiempo. Entonces, ¿y qué pasa aquí? Muchas veces el hombre tiene prisa de dar placer a la mujer y está siempre con estos movimientos de grande fricción. Y esta fricción, cuando es muy intensa, o bueno, simplemente una fricción, que no hay lubricación suficiente, no hay excitación suficiente, lo que pasa es que esto va a causar daños en los tejidos internos de la pared vaginal.
Entonces, y es por eso que las mujeres terminan teniendo dolor cuando esto pasa, cuando no hay excitación sexual suficiente o cuando no están lubricadas el suficiente. Hay otra cosa que es diferente del orgasmo femenino y el orgasmo masculino, que es el periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Es el momento que la persona lleva después de tener un orgasmo a estar lista para tener otro orgasmo o para tener sus órganos genitales nuevamente llenados de sangre, erectos. Entonces, el hombre siempre lleva más tiempo que la mujer, o sea, el periodo refractario del hombre es más grande, el hombre va a llevar más tiempo para que su pene se quede listo para una nueva penetración y orgasmo y eyaculación que la mujer. Esto suele a disminuir a lo largo de la vida, o sea, un hombre con 18 años está en el pico de su vitalidad, vamos a decirlo así, por veces es después de muy poco tiempo el hombre ya está listo. Pero con la edad, si vamos a comparar, por ejemplo, con un hombre de 40 años, ya va a llevar más tiempo para que su pene se quede listo, para estar erecto nuevamente. Esto no pasa con las mujeres. O las mujeres, hay fuentes diferentes, dicen cosas diferentes, pero que las mujeres o no tienen periodo refractario o que tienen, pero que es muy pequeñito este periodo refractario. Entonces, esto lleva a estas diferencias. Otra diferencia que es muy importante, las mujeres son naturalmente multiorgásmicas por varios motivos. O sea, hay mujeres que igualmente no conocen la multiorgasmia, pero sí tienen todo el potencial para tenerlo. Y uno de los motivos es que hay varios puntos orgásmicos que la mujer tiene. No es solo el clítoris, y adentro de la pared vaginal hay varios puntos orgásmicos. Y la mujer puede tener como un orgasmo de cada vez en diferentes puntos, o puede tener un orgasmo juntando la estimulación de diferentes puntos del canal vaginal juntamente con los puntos externos que hay en la vulva. Entonces, no solo puede ser multiorgásmica por poder tener orgasmos diferentes en diferentes puntos orgásmicos y en diferentes momentos, como igualmente cuando la mujer sigue este camino, este aprendizaje y suele canalizar su energía sexual y no agotar el placer del pico orgásmico, la mujer puede tener es algo que se llama el orgasmo del valle, que es como el orgasmo sube, el placer sube y baja. Sube, o sea, no alcanza necesariamente el pico, ¿no? Que ya subió todo lo que había para subir y después va a bajar, pero que no sube tanto, pero se va manteniendo en un nivel más o menos tolerable, que casi no está llegando, casi está llegando al orgasmo, pero no llega. Se controla para que no baja la estimulación, para no llegar al orgasmo de pico, y con esto es como que su gráfico de placer se va subiendo. O sea, su nivel de placer en vez de estar aquí ya está acá. Entonces la mujer que sabe hacer esto, ella se permite conocer otro tipo de orgasmos, o sea, que realmente viene un orgasmo después de otro, y en momentos diferentes y que casi como si no acabara. Entonces, para los hombres, ¿cómo es que esto puede pasar? El hombre, bueno, todos los hombres también tienen potencial para ser multiorgásmicos, no solo porque igualmente tienen puntos orgásmicos diferentes en diferentes partes del cuerpo, pero ¿qué es que pasa? Siempre que un hombre eyacula, no se permite llegar a la multiorgasmia. Él necesita también de controlar su excitación antes del punto del no retorno para poder
entrar en esto de la multiorgasmía y no eyacularse. El hombre va a eyacular posiblemente o va a ser más difícil tener multiorgasmos. Que es cuando el hombre hace este trabajo que se llama elección eyaculatoria, que es también un trabajo que es hecho muy consciente. El hombre se tiene que conocer bien a sí mismo, se tiene que entrenar para que pueda llegar a esto, ¿no? Con todo, hay algo que es igual tanto en hombres y en mujeres, que es la forma como es sentida el orgasmo. O sea, la mujer puede llegar a tanto placer como el hombre. La intensidad del propio orgasmo, eso sí, las descripciones que se encuentran son muy similares, la forma como lo describen. Hay una otra pregunta que me hicieron, que es si existe eyaculación femenina y qué es que se expulsa. Entonces, y la pregunta también otra, que es cómo eyaculan las mujeres. Entonces, primero que todo, quiero decir que este es un asunto controverso, incluso en la gente que estudia estos temas, discordan, tienen opiniones dispares. Entonces, pero le voy a compartir lo que yo he tomado como verdad, vamos a decirlo así. Entonces, ni todas las mujeres eyaculan, hay mujeres que sí, que no, hay otras que ya eyacularon y ya no eyaculan más, o depende de los tiempos, depende del tipo de estimulación, porque tiene mucho que ver con el lugar, el sitio donde uno está a estimularse, porque hay puntos de los genitales femeninos que sí aumentan la probabilidad de eyaculación y otros que no. Entonces, ¿qué pasa con la eyaculación? Junto a la uretra existe, que es donde sale la orina, existen como unos racimos de uvas, unas glándulas en formato de racimos de uvas que se llaman glándulas de Skene. Y en estas glándulas es producido un líquido que es de ahí que sale la eyaculación. Entonces, y esta eyaculación puede pasar o antes del orgasmo, o durante el orgasmo, o después del orgasmo, y no afecta necesariamente el placer. Y cuando digo que esto es controverso, es que cada mujer siente a su propia manera. Hay mujeres que tienen demasiada eyaculación femenina y que eso no les da tanta sensibilidad, entonces tienen menos placer. Hay otras que sí, cuando tienen la eyaculación es cuando tienen más placer. Hay otras que teniendo o no eyaculación, tienen un placer increíble. Entonces, la eyaculación femenina no se equipara en nada con la eyaculación del hombre, ¿vale? Y no significa que la mujer tenga más apetencia o competencia para un acto sexual o que no lo tenga, no, nada que ver. ¿Qué más? A ver, esto ya lo hablé. Una cosa que me gustaría solo de compartir es que cuanto más placer una mujer tiene, más sea sola en el autotoque amoroso, sea con alguien, más alta va a ser su autoestima y su valoración propia, su valor propio, se va a sentir con también más amor propio. Entonces, el placer y los orgasmos trabajan en la estructura interna de la persona. Bueno, eso es válido no solo para la mujer, pero igualmente para el hombre, ¿vale? Una otra pregunta de las zonas erógenas del cuerpo. Entonces, yo les puedo decir cuáles son más comunes en el ser humano, pero esto no invalida que no exista otras zonas erógenas, porque eso es algo muy personal. Hay gente que les gusta mucho que los toque los pies, por ejemplo, y hay otra gente que no tiene cualquier sensibilidad en los pies. Entonces,
eso depende mucho de la persona y hay que uno descubrirse a sí mismo y descubrir a cada pareja, porque no es que ya sé cuáles son las zonas erógenas, entonces llego una pareja nueva y ya lo sé todo y llego allá y nada, ¿no? Entonces hay que preguntar, hay que conocer, hay que observar la pareja una vez más y descubrir cómo es que reacciona cuando le toco en determinados puntos erógenos. Igualmente yo conocerme para incluso sugerir si es necesario, ¿vale? Entonces, para decirles cuáles son las más comunes, el cuello, la parte interna de los muslos, los pies, para muchos sí, los senos, el abdomen, principalmente la parte abdominal inferior junto al oso púbico. ¿Qué más? Bueno, eso ya está. Bueno, entonces, otra pregunta que me hicieron. Si es bueno hacerse la circuncisión. Esto es algo muy controverso. Les puedo decir que eso fue una práctica que surgió de la antigüedad, de la religión y de la cultura, básicamente. Se decía que los hombres tenían menos infecciones del pene, pero la verdad es que estamos hablando de siglos pasados. Entonces, si pensamos en esto, hoy en día tomamos una ducha todos los días y antiguamente no era así, entonces había más probabilidad de infección. Entonces, esto se tornó igualmente, entonces, primariamente una práctica por la religión, que se decía que era bueno, los niños, que se le hacía la circuncisión. La circuncisión, para quien no lo sabe, es cortar el prepucio, que es la piel que protege la glande, la punta del pene. Entonces, se decía también que había una higiene exacto, más grande. Y esto, la verdad es que ha dejado de ser recomendado por las sociedades de pediatría de los niños. O sea, ya no se recomienda por nada la circuncisión, a no ser que exista alguna indicación médica. Y esto tiene que ver con la infección de la glande, que se llama balonite, o entonces problemas de retractilidad del prepucio, que el prepucio no va abajo para dejar la glande afuera. Entonces, normalmente son las causas más comunes para que es recomendada la circuncisión. Afuera de esto, no se recomienda. Básicamente, esto es un procedimiento que puede causar algún trauma cuando son hechos en niños. Incluso hay un riesgo muy grande de pérdida de sensibilidad. Luego, menos placer. Entonces, yo diría que no es bueno hacerse la circuncisión. También me preguntaron si la libido se desaparece con la edad. Entonces, hay aquí unas creencias muy erróneas también, porque vamos a decir, lo que sea natural, y esto vamos a decir a las personas más ancianas, ya vamos a decirlo de 70, 80, 90 adelante. Entonces, es natural que el deseo sexual, o sea, la libido, que va disminuyendo con el tiempo. Pero esto depende mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las mujeres, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres a lo largo de la vida se van a conocer mucho más. Se hacen un trabajo en sí mismas, se quitan mucho de sus prejuicios, sus creencias limitantes, se encuentran un momento que hay una buena relación con su cuerpo, se conocen menos, se conocen mejor, porque ya no tiene tantas creencias limitantes, entonces ya se permiten conocer su placer, tocarse. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Hay una redescubierta, una apertura sexual con la edad. Entonces, la mujer y en esta mujer que está bien resuelta consigo mismo, ella suele a quedarse cada vez más libre, más suelta en su sexualidad y por eso le va a aumentar la libido.
Pero, por ejemplo, cuando llega la menopausia, hay muchas mujeres que piensan que, bueno, llegó la menopausia y ya se paró todo. No, bueno, vamos a decir, hay sí una alteración hormonal que los genitales no van a recibir tanto sangre, ya no hay la carga hormonal, ya no hay tanta lubricación, entonces puede ser que tengan menos placer, pero depende, tiene más que ver con, por ejemplo, problemas circulatorios, si hay un problema de corazón, que no llegue un aporte suficiente de sangre a los genitales, sí, ahí va a haber normalmente menos placer, pero la menopausia no por nada significa falta de líbido, o sea, la libido tiene más que ver con el trabajo de descubierta que la mujer se permite hacer en la sexualidad a lo largo de su edad que con la edad en sí misma. Entonces, son más los factores psicológicos que afectan esto. También el tabú que existe del sexo, de tener sexo en una edad avanzada, hay un tabú muy grande. Se piensa que no, que la gente con más edad que no lo tiene, es muy errado. Hay mucha gente que sí lo mantiene. Tiene que ver también con la no aceptación del cuerpo, o sea, los factores psicológicos que afectan la libido, con la vergüenza, con la falta de abertura con la pareja. Entonces, como había dicho, mujeres positivas y con una buena autoconfianza pueden sí incrementar su libido y tener más satisfacción sexual con la edad. Están más libres también de preconceptos. Bueno, otra cuestión. Si es malo no eyacular. Vamos a decir, para las mujeres, como ya he explicado, y como se dice en México, no hay pedo. No hay cualquier prejuicio, se eyacula, se no eyacula. Para los hombres, si por ejemplo el hombre está con una gran excitación y hace algo que no eyacula, o sea, quiere sí, la eyaculación está lista para salir, pero él intenta que no salga, por ejemplo, y no hace nada más para que esta energía circule por su cuerpo. Entonces, sí, aquí hay un riesgo que es un problema que se llama, en inglés es blue balls, pero sería en español, dolores de huevos, que es muy conocido. ¿Por qué? Porque la energía y el líquido seminal se queda completamente concentrado ahí en los testículos. Entonces, eso sí puede, con mucha tensión y energía sexual acumulada, si no se moviliza esta energía, sí, el hombre puede quedarse con dolores. Entonces, hay que aprender a movilizar esta energía, ¿vale? Y esto se puede hacer, por ejemplo, con una ducha de agua fría, por ejemplo, o con posiciones de yoga, o con meditación, con respiración, con contracciones. O sea, normalmente los hombres que entran en este camino de la sexualidad sagrada, que es del tantra, es una herramienta del tantra, y que aprenden a hacerlo, es bueno que se haga con alguien que lo pueda guiar, ¿vale? Para que enseñe a movilizar esta energía. Entonces, esto es importante, ¿vale? ¿Y qué es que les tengo a decir? Siempre que un hombre eyacula, está perdiendo años de vida. Esa es una verdad. ¿Por qué? Porque hay una cosa desde la medicina tradicional china. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de energía y uno de ellos es agotable. O sea, nacemos con 100% de la energía Jing, es el nombre, y que está contenida en las mujeres, está contenida en los óvulos, ¿vale? O los huevos, no sé cómo se dice en español, pero bueno, ahí me entienden. Y en el hombre está contenido en la misma semilla que va a dar origen en un ser humano, o sea, pero del hombre, o sea, el espermatozoide. Siempre que el hombre desperdicia, o sea, no va a fecundar una mujer para tener un bebé, esta energía que va, o sea,
¿Cómo es compuesto? El semen es compuesto con, vamos a decir, las mejores células del cuerpo humano, ¿no? Entonces ahí está el ex libris. ¿Para qué? Para hacer un otro ser humano. Si yo me desperdicio, sea masturbándome o en el condón o lo que sea, que no sea para tener un hijo, yo lo estoy perdiendo, esta energía que es agotable. Ahí está el yin. Por eso es que el hombre se siente muy cansado después de eyacular y la mujer se siente que pierde energía, muy cansada en los días de la menstruación, de la regla. Entonces ahí es importante que el hombre se tiene opción de evitar la eyaculación, pero movilizando bien la energía, sí va a poder utilizar esta energía para sí, para su creatividad, para sus proyectos de vida, para su intelectual, para su mente. Entonces, sí hay muchos ventajas de no eyacular. Y hay aquí una otra cuestión, que hay hombres que tienen eyaculación tardía. Entonces, esto no significa que el hombre no tenga necesariamente un orgasmo. Hay hombres que tienen orgasmo sin eyacular, que son dos cosas diferentes, orgasmo y eyaculación, ¿vale? Pero suele estar muy asociado uno al otro. Entonces, como normalmente es la eyaculación del hombre que acostumbra definir el término del acto sexual, entonces si por ejemplo un hombre tiene eyaculación tardía, que es natural y eso no es problema alguno, o sea, de hecho es muy bueno porque el hombre no eyacula muy rápido, ¿no? Se puede controlar, se puede llegar más fácilmente a este punto de la multiorgasmía. Entonces es importante que si el hombre sabe que tiene eyaculación tardía, que lo pueda comunicar igualmente con la pareja para que ella no se espere, vamos, y decirlo, mira, entonces cuando estés, entonces ahí terminamos, o cuando sea el momento cierto, dímelo, no te quedes esperando que yo me vaya a eyacular, porque eso puede llevar mucho tiempo, lo que sea. Es importante que sí exista la comunicación. Una otra pregunta que me han hecho, ¿por qué es que hay eyaculación precoz? Entonces, hay muchos motivos para haber eyaculación precoz y primero que todo hay que averiguar si hay algún problema fisiológico. Entonces, el hombre que se va al andrologista, así pienso que se dice en español, para ver si hay algún problema, pero les puedo decir que la mayor parte, más que nada, tiene que ver con procesos con la preocupación con la performance. ¿Será que lo estoy dando placer? ¿Será que estoy siendo bueno? Que tiene que ver con miedo, con culpabilización, con vergüenza, con consumo excesivo de pornografía, que esto es una de las causas principales de la eyaculación precoz. O sea, básicamente la eyaculación precoz, si no hay un problema fisiológico, es ansiedad, pura ansiedad. Entonces, una vez más, es importante que el hombre se salga de su mente, que vuelva acá al momento para que pueda no estar pensando, ay, mi performance, ¿será que le gusto? Y etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Hay una persona que de hecho me gustaría hablar, que es un hombre que él trabaja con adicción a la pornografía. O sea, él ayuda a hombres que tienen problemas de adicción a la pornografía, que es Gonzalo Salinas. Ahí lo encuentran aquí en Instagram, en Facebook, por ahí. Entonces, él ofrece muchas cosas que pueden ver incluso gratuito en internet sobre esto. Entonces, les recomiendo mucho. Es una persona de mucho valor y que está ayudando a muchos hombres. Entonces, aquí hay una pregunta que me han hecho. Yo pienso que ha entendido bien, pero no está muy clara, que es, ¿existe una edad para definir la sexualidad? Yo imagino que la pregunta sea para definir la orientación sexual, o sea, si es que me gustan mujeres o si es que me gustan hombres. Entonces, esto no tiene que ver con la edad de todo. Hay mucha gente que más tarde, lo que pasa es que después de muchos años es cuando finalmente asumen
al mundo, a la sociedad, algo que ya sabían hace mucho tiempo, pero que tenía mucha vergüenza de los prejuicios del juzgamiento de la sociedad. Entonces, ¿cómo es que uno se puede definir su orientación sexual? Tiene que ver con procesos de autoconocimiento. O sea, si yo me conozco a mí mismo, si yo sé lo que me gusta, si yo escucho mis emociones, si yo honro mi verdad interior, mi esencia, y puedo ser auténtico conmigo mismo, entonces desde muy temprano que yo voy a saber si me gustan mujeres o si me gustan hombres. O incluso esto puede cambiar en la vida, en algún momento de la vida. No hay una regla que diga, mira, si te gustan mujeres es que nunca te va a gustar de hombres. Si te gustan hombres, nunca, no hay. Entonces o sea, la persona normalmente, si ella se escucha, se conoce a sí misma, esa es la edad cierta para que ella pueda definir su orientación sexual, ¿vale? Y dejar de tener, o sea, no engañarse, no sabotearse a sí mismo solo para ser acepto por la sociedad. Hay muchos tabús también con la homosexualidad y hay que construir esto. Empezando por nosotros, que es que cada uno se pregunte a sí mismo, ¿será que me río cuando alguien hace una broma con homosexuales? ¿Será que estoy juzgando esta pareja de mujeres? ¿Será que estoy juzgando esta pareja de hombres? Entonces, ahí se escucha uno a sí mismo, porque la sociedad no es algo que está allá, es algo que yo soy parte de la sociedad. Entonces, si yo hablo de la sociedad, hablo de mí, que es la única cosa que yo puedo cambiar. ¿Vale? Entonces, otra pregunta, que es solo para terminar, para aclarar esto también, que hay personas que sí se permiten tener experiencias sexuales, vamos a decir, un hombre que le gusta mujeres y siempre va a querer mujeres, pero hay un día que algo pasa y siente una atracción y hay una condición que él se siente atraído por este hombre y quiere tener esta experiencia sexual con él, o igualmente una mujer con otra mujer. Y el hecho que uno se permite tener una experiencia sexual con otro género, que no sea su orientación sexual normal, no significa que la persona ya sea bisexual, ¿vale? Tener experiencias es una cosa, ¿no? Yo para saber si me gusta de mango, yo lo tengo que comer, a veces me gusta, no es que soy una mango adicta, ¿vale? Entonces hay que también desconstruir esto y tomar como más liviano, ¿vale? Entonces, otra pregunta, sí. ¿Qué es la ninfomania? Y esto también sucede con hombres. Entonces, ninfomania, primero que todo, viene de la palabra ninfa, que está asociada a las mujeres. Entonces, es un término que está asociado a este deseo sexual extremadamente aumentado en las mujeres. Para los hombres esto también sucede, pero el nombre se da que es satiríasis o satiríase, no sé cómo es correcto en español, pero bueno. Entonces, ¿qué es la ninfomanía? Pero los dos son lo mismo, ¿vale? Solo se cambia el nombre porque es mujer o hombre. Entonces, es un trastorno de hipersexualidad, o sea, un deseo muy grande de sexual, pero diferente hay gente con deseos sexuales muy grandes y que son, bueno, ahí que hace parte de su vida, pero solo es considerado un trastorno, una enfermedad, algún problema, vamos a decirlo, es considerado un problema psiquiátrico, de hecho, cuando empieza a afectar la rutina diaria de esta persona. O sea, esta persona ya no se puede concentrar en sus tareas diarias o de casa o que está en el trabajo y no puede parar de pensar en sexo o en ver pornografía o que incluso se masturba muchas veces al día, que es la única forma que se tiene de acalmar. O sea, lo que esta persona desarrolla es que su estrategia de fuga, o sea, para salir de sus problemas, de sus frustraciones, para aliviar su estrés, esta persona se va a masturbar o se va a tener un acto sexual con alguien y no puede
resolver esto de una otra forma, ¿vale? Entonces, esto es un trastorno cuando empieza realmente a afectar la vida de la persona. Esto es considerado cuando no hay alteraciones biológicas o hormonales, ¿vale? O sea, cuando no hay un motivo para que esto acontezca, y también estar constantemente consumiendo o pornografía o pensando en sexo o con juguetes sexuales o una búsqueda incesante de parejas sexuales para gente que tiene relaciones monogámicas. Si una persona de la pareja tiene ninfomanía, hay una gran probabilidad de haber infidelidad. Eso. Entonces, eso sí es algo que trastorna. ¿Qué pasa aquí en realidad? Yo no lo considero un trastorno psiquiátrico, vamos a decirlo. La literatura sí. Yo digo que es ¿cómo se dice? Un desequilibrio del chakra sexual. O sea, una persona que es ninfomaníaca tiene demasiada carga sexual acumulado en su chakra sexual. O sea, ¿y cuándo es que un chakra los chakras pueden estar en desequilibrio de dos formas, o tener baja función o demasiada, estar funcionando extremadamente? La ninfomanía sería esto, la persona con el chakra sexual hiperactivo. ¿Qué pasa? La energía sexual se queda solamente ahí. O sea, la energía sexual es algo tan fuerte que se debe esparcir por el cuerpo, ¿vale? Entonces, la persona que constantemente está ahí buscando sexo, todo que esté relacionado con sexo, ella básicamente tiene algún desequilibrio en otros chakras que están en falta, o sea, en hipoacción, para tener el chakra sexual en hiperacción, ¿vale? O hiperactividad y hipoactividad. Entonces, una persona que tiene esto tiene seguramente una hipoactividad en sus otros chakras, o sea, está en desequilibrio. Hay que aprender a movilizar también esta energía sexual y bueno, y a cortar con todas estas rutinas que la persona ha empezado, ¿vale? ¿Qué más? A ver. Una otra cuestión es, ¿qué es la energía sexual? Entonces, la energía sexual son cosas diferentes, pero es reconocido como siendo principalmente esta pulsión sexual que tengo dirigido hacia una otra persona. Cuando veo a alguien y que la forma como me mira, o su cuerpo, o algo que no se puede explicar, o sea, que no hay una justificación, que se siente una atracción magnética súper intensa, ¿vale? Entonces, esto es la pulsión que existe adentro de nosotros, que se manifiesta para que uno se pueda conectar con la otra persona. Y es, de hecho, la energía más poderosa del universo. Yo digo esto porque hay mucha gente que, por ejemplo, ha viajado muy lejos porque tiene su persona amada allá, en otro país, y allá se quiere encontrar. O que se cometen incluso algunos actos de locura, ¿no? Incluso con alguna violencia, por la energía sexual. Entonces, igualmente, si vamos a pensar en los 7 billones de seres humanos que existen y diferentes, podemos ver cuán creativa es la energía sexual, porque es la energía sexual que lleva a la fecundación, ¿no? Y para que salga otro ser un bebé. Entonces, sí, la energía sexual es la energía más poderosa y más creativa que existe. Y igualmente, en separado de la energía sexual que surge a través del otro o en contacto con el otro, es también que uno puede cultivar su propia energía sexual en sí mismo, sí que esté necesariamente excitado sexualmente, o sea, sin tocarse, sin masturbarse, sin
tocar sus genitales, por ejemplo. Y esto se puede hacer con algunas meditaciones, o sea, este es el campo del Tantra, ¿vale? Que va a enseñar cómo es que uno puede manejar su energía sexual y que se puede hacer con las meditaciones, con respiraciones, con contracciones del cuerpo o incluso a través del autotoque amoroso. O sea, yo tocándome a mí misma en este ritual de autotoque, yo puedo, si quiero, se lo pongo la intención, despertar mi energía sexual, ¿no? Y quedarme excitada, pero igualmente puedo utilizar respiraciones y contracciones para sentir la energía sexual y activarla en mi cuerpo y movilizarla en mi cuerpo y no estar necesariamente excitada. ¿Cómo hacer para canalizar la energía sexual? O sea, para hacer con que ella salga del chakra sexual y se dirija a otras partes del cuerpo. Entonces, aquí debe haber un gran trabajo de conciencia energética, de conciencia corporal. ¿Por qué? Porque si yo no tengo conciencia de mi propia energía, ¿cómo es que la voy a movilizar? Imposible. Si yo no tengo conciencia de la sensibilidad en mi cuerpo, ¿cómo es que voy a reconocer cómo se siente de diferentes partes del cuerpo para percibir dónde está la energía sexual? Entonces es muy importante. Como había dicho, los ejercicios de respiración, podemos canalizar la energía con esto, de visualización y de intención, de la intención que colocamos cuando lo estamos practicando. Esto todo va a ayudar a canalizar la energía para otros puntos del cuerpo. Entonces, eso también para quien quiere conocer más, también adentrarse en el Tantra para saber cómo hacerlo. O en el Tao también, del taoísmo, que también trabaja con esto. Es bueno tener varias parejas sexuales. Entonces, aquí yo les doy dos respuestas, que es sí y no. Entonces, sí, porque es que es bueno. Porque uno, cuando se permite tener más que una pareja sexual, va a conocer diferentes formas de interacción sexual, diferentes formas de tocarse, de recibir placer o cariño o amor. Igualmente va a tener oportunidad de darlo de una forma diferente. Entonces hay una mayor, ¿cómo se puede decir? Experiencias más ricas. ¿Por qué? Porque puedo beber de aquí, de allá, de allá, de allá, entonces voy a conocerme mejor con todo esto. Ahora, si es bueno tener varias parejas sexuales, no. ¿Y por qué no? Porque puedes, sí, como había dicho, hay una interacción muy fuerte de las energías de las dos personas. Entonces, si yo tengo varias parejas sexuales o a la vez o con poco tiempo entre una y otra, yo voy a estar captando muchas energías sexuales de otras personas. Entonces, y me voy a quedar con esto. Y le voy a pasar, porque la energía que yo capto de otra persona, si después voy a estar con otra, entonces ahí voy a entregarle también. Entonces hay una mezcla de energías sexuales que se quedan en mí, que incluso me puedo quedar confusa, ¿no? Y estoy llevando con muchas cosas, que estoy cargando algo que no es mío, pero es de varias personas, ¿no? Entonces, esto es válido tanto para hombres como para mujeres. Entonces, en este sentido, no es bueno tener muchas parejas sexuales. ¿Cómo sanar y quitarse energía de las otras personas? Entonces, una cosa que quería decir es que cuanto más tiempo uno pasa con la pareja, más energía voy a tener de esta pareja, que se va como a pegar a mi ser, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es importante para quitarse la energía de otros? Primero que todo, antes de recibir la energía de otros, es importante tener la conciencia y seleccionar bien con quién vas a tener una relación sexual, ¿vale? ¿Qué tipo de energía vas a recibir de esta persona?
si es buena vibra, lo que había hablado antes, ¿vale? ¿Cómo es que se puede entonces quitar y sanar la energía sexual del otro? Para las mujeres, por ejemplo, hay los huevitos vaginales, que hay, por ejemplo, de obsidiana, de cuarzo, de jade, entonces que son muy buenos y que se puede debidamente acompañada con alguien que sabe cómo hacer la limpia de los huevos, sí se puede hacer esta limpia con los huevos y con acompañamiento de alguien especializado en esto. Igualmente, hay otras formas de hacerlo, hay meditaciones diferentes, que uno se puede conectar con su útero o con su vagina, su vulva. Hay también respiraciones, hay prácticas también de limpias energéticas que son diferentes, y ahí, por ejemplo, en México seguramente que hay muchas, que me acuerdo de estar ahí, de conocer varias personas que trabajan con limpias energéticas generales, que igualmente va a funcionar para la limpia sexual. Y también como meditaciones del útero, porque hay muchas cosas que se quedan ahí. Entonces, hay varias formas de quitar la energía de los otros, pero más que todo, responsabilizarse antes que eso pase y seleccionar muy bien de quién quieres recibir esta energía. Otra pregunta, me preguntaron aquí, ¿qué es la Kundalini? Entonces, la Kundalini es muy hablada. Básicamente es como si fuera una serpiente energética que está guardada o como que está dormida en el chakra base, en el chakra base, o sea, en la base de la columna, y que puede despertar durante la vida, o haber personas que nunca la despiertan durante la vida, y está todo bien también. Entonces, se dice que la Kundalini contiene todo el potencial que está dormido en el ser humano. Entonces, que cuando se despierta, la persona va a pasar por un proceso de adaptación que puede ser muy duro para quien no está listo, y que después de esto, cuando ya pasó ese proceso de adaptación y la sabe manejar y la sabe utilizar en su favor, sí se puede lograr muchas cosas buenas, pero es algo que se hace con mucha responsabilidad, porque igualmente que se intenta apresurar a despertar su Kundalini puede correr riesgos. Y hablo de riesgos serios, como disturbios psiquiátricos y cosas así. Entonces hay que tener mucha responsabilidad y saber ser acompañado por quien lo sabe hacer. Si es que la persona no sabe, no tiene ningún conocimiento y orientación. Entonces es muy importante que exista enraizamiento, es fundamental, y que igualmente que la gente no sea esclavo de sus pensamientos, de sus deseos, de sus adicciones y de sus acciones, ¿vale? Entonces, eso es algo que sí se trabaja para toda la vida. Entonces, y si uno se intenta sabotear a sí mismo, engañarse a sí mismo diciendo, no, yo estoy listo, lo quiero, después ahí va a llevar con todas las consecuencias. Entonces, esto es algo que no se hace de ánimo liviano, ¿vale? Hay medicamentos para aumentar el apetito sexual. Sí, hay muchos, naturales y químicos. Yo diría que esto solo sería recomendable si fuera alguna indicación médica, porque la mayor parte de los problemas a nivel sexual tiene que ver con la parte psicológica, emocional, ¿no? Entonces, ¿qué es que un medicamento va a hacer? No va a hacer nada. Entonces, o va a hacer en este momento, pero ¿para qué? Y eso puede tener muchas consecuencias, principalmente los que son químicos. Entonces, no es algo que yo recomiende de ánimo liviano también. Así lo quiero decir. Y hay una otra cuestión que me preguntaron, ¿se puede tener sexo con el embarazo? Entonces, sí, se puede tener sexo con el embarazo desde que no exista ninguna contraindicación del doctor médica, ¿vale? Porque hay embarazos que están teniendo problemas a lo largo y que es
en lo cual es recomendado reposo absoluto, o que no hay movimientos muy fuertes, pero cuando no hay cualquier problema, sí se puede tener relaciones sexuales, siempre que la mujer también se respete a su cuerpo, porque por ejemplo al final del embarazo, la mujer ya puede ser muy costoso para la mujer solo porque ya está súper pesada, ¿no? Y ya tiene limitaciones de sus posiciones o lo que sea, o puede no tener ganas, depende. Pero también les puedo decir que hay momentos del embarazo que sí, como hay una reconstrucción o una adaptación de los genitales del sistema reproductor femenino, pasan a existir más terminaciones nerviosas en sus genitales, en todo su sistema reproductor, y que significa más terminaciones nerviosas, más irrigación sanguínea y por tanto más placer. Entonces hay mujeres que sí les aumenta la libido mientras están embarazadas, y incluso se dice que antes del parto, vamos a decir que estamos en una situación de parto natural, que todo está bien con el bebé, que la mujer ya llegó a la última semana de su embarazo y el doctor le dije, mira, el bebé ya tiene que salir, ya es mucho tiempo, demasiado, tiene que salir. Entonces se puede incluso recomendar que exista un acto sexual entre la pareja. ¿Por qué? Porque el semen tiene prostaglandinas, y estas, cuando es liberado dentro del canal vaginal, y bueno, y entra en el cuello del útero, que es lo que dilata cuando las mujeres están en su parto, y se dice, bueno, ¿cuántos dedos tienes de dilatación de este cuello del útero? Entonces el semen tiene prostaglandinas que ayudan a la dilatación del cuello del útero. Entonces ayuda a acelerar el parto, el trabajo de parto. Eso es. Y bueno, aquí terminan las cuestiones y mi presentación de la sexualidad consciente. Espero que han traído, bueno, más conciencia a todos que me están escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. De veras una explicación muy clara, con mucho profesionalismo de su parte. Y un tema pues muy interesante, ¿no? El saber qué es sobre todo la sexualidad consciente, aquella que nos conecta, ¿no? Con nuestro propio ser, sintiendo y disfrutando de una sexualidad libre y única. Hacerla consciente, creo que es necesario descubrir lo que realmente nos gusta, tomar en cuenta la energía, ¿no? Toda esa energía generada por la intuición de lo que debemos de alguna forma, de alguna manera, escuchar, esa sexualidad integral que abarca no nada más lo físico, lo emocional también, también lo espiritual, y además pues la que nos permite estar aquí y sabiendo lo que somos como seres sexuales conectados con el placer físico, pero también con lo emocional. Si me permite, yo quiero hacer un reconocimiento también a nuestros estudiantes que están conectados en Facebook, más que nada por ese interés de aprender día a día. Felicidades, jóvenes, saludos a todos los estudiantes en las diversas regiones del estado de Oaxaca. Y bueno, independientemente de que previo a este conversatorio, muchos estudiantes le hicieron llegar algunas preguntas, quisiera leer algunos comentarios aquí en el chat por parte de Facebook. Por ejemplo, aquí Rosy Moguel Merlín nos dice romper con ese paradigma procedente del machismo. Lucecita Espí dice, debe haber una buena conexión para un mejor resultado. Dalila Betsabe Hernández, y de ahí dice que el hombre termine primero antes que la mujer. Eso es un abuso, dice, cuando alguien dice que no, es no. Morenita Mirchi dice, pero a veces hay mujeres y hombres que son muy sumisos, y es más el miedo, dice. Feliz Gato dice, qué suerte, dice, que tienen los hombres, solo 10 mililitros. Capricornio Rubes dice, pregunta, dice, ¿por qué a los colombianas y venezolanas en sí les gusta mucho hacer el amor?
Dice, no importa el contenido, Morenita Milchi, no importa el contenido, sino lo que hace. Lo expresa también de ahí con una emoji sonriendo. Y bueno, creo que muchas de las preguntas de aquí de los estudiantes se dieron respuesta en el transcurso de la explicación, porque sí se me hace bastante clara, bastante profunda, con mucho profesionalismo de su parte. Felicidades, doctora. Pues no sé si quisiera hacer llegarle algún comentario ya de cierre de esta conversatorio, porque en lo personal me pareció muy clara y precisa en las explicaciones en cada una de las preguntas que le hicieron llegar los estudiantes. Le agradezco mucho este tiempo, porque para mí es también un regalo tener oportunidad de traer esta información que no está muy disponible en los medios normales. Entonces hay mucha gente que vive equivocada, sean mujeres, sean hombres, y que igualmente se quieren hacer un camino más consciente, que también se permitan trabajar su sexualidad y traer más conciencia, más respeto, más amor al mundo. Más que todo es eso. Y bueno, y que igualmente quien quiera conocer el trabajo que estoy haciendo, entonces ahí les puedo compartir que tengo el Instagram, que es como despertar _ o trajo en bajo, holístico _ Alicia, o que en Facebook está Alicia Despertar Holístico. Y que igualmente allá tengo grupos gratuitos, sea para hombres, sea para mujeres, entonces que me pueden preguntar y les comparto. Se puede entrar en contacto conmigo o por mensaje, sea por Facebook o Instagram, y ahí les comparto. Entonces ahí voy compartiendo muchos artículos de interés y que ya se puede aprender mucho. Entonces eso es, aquí estoy para ayudar, para compartir. Muchas gracias. A usted, sobre todo, y esperemos que pues no sea la última vez que estemos en este tipo de charla, sobre todo con los estudiantes. Para nosotros como universidad es muy fructífero, es muy positivo todo este tipo de temas que nos enriquecen en esa formación con los estudiantes. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, gracias a la universidad y a la profesora Soledad por me haber dado esta oportunidad, la invitación, entonces con mucho gusto. Y hola profesora. Y entonces, sí, ahí así me quedo esperando por una próxima oportunidad y espero también tener la oportunidad de irme allá a la universidad en presencia, en persona. Perfecto. Bienvenida será siempre cuando gustes, amiga. Muchas gracias. Que ya extraño mucho México. No, pues no lo extrañes, vente para acá. Luego. Entonces, Claro. el reconocimiento. Vamos a continuar. Doctora, le pedimos no se desconecte, ya que todavía le vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Gracias. Pues bien, nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la meditación con el mundo. Paulo Freire. A continuación, entrega del reconocimiento a la doctora Alicia Ferreiro por la maestra Soledad Díaz Méndez, coordinadora administrativa de la Universidad del Pueblo, Pochutla. Buenos días a todos. Buenos días, Alicia. Alicia Ferreira, terapeuta holística y amiga de la Universidad de Pochutla. Es un gusto haberte tenido en esta conversación en la apertura de nuestras actividades de cierre del ciclo escolar 2020-2021 de nuestra institución. Por parte de nuestra comunidad educativa, me honro en hacerte entrega de un reconocimiento que a la letra dice así: Universidad del Pueblo Pochutla otorga la presente constancia a Alicia Ferreira en reconocimiento a su participación con la conferencia Sexualidad Consciente,
San Pedro Pochutla, Oaxaca, a 10 de julio del 2021. Fraternalmente, la ciencia al servicio del pueblo, firmando nuestro coordinador general, maestro Cristóbal Morales Filios. Obrigado pelo seu conhecimento neste compartimento. Oh. Estamos felices que você tenha oferecido esta palestra tão interesante e importante para todos. Até breve, Alicia. Muito obrigada. É um prazer Obrigado. ouvi-la falar português. Obrigado. Qué bueno, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, y gracias a la maestra Soledad, desde luego, por haber sido el enlace y quien se encargó de contactar aquí a la doctora para que nos viniera a desarrollar este tema muy interesante. Gracias, maestra Soledad. Gracias, doctora. Gracias a todos por la invitación y una vez más por esta oportunidad de poder compartir algo que para mí es tan importante que el mundo sepa, que se esparce por el mundo. Gracias y felicidades. Bien.